Siento que hay algo el día de hoy. Hay algo en el clima, en la atmósfera el día de hoy. Qué bien se siente estar afuera. Eso es cuando se siente bien estar haciendo la iglesia afuera, y lo que Dios tiene para nosotros el día de hoy es algo especial. Ha sido un par de semanas muy locas. De hecho, la semana pasada fue una semana muy loca para mí. Yo no sé cómo estuvo tu semana, pero mi semana pasaron cosas increíbles, locas, pasaron en mi mundo. Yo estaba preparando para el sermón para la semana pasada en la oficina en mi casa, y algo bizarro pasó. No sé si mi esposa dice, hey, ven, quiero que veas algo. Y eso a cada rato pasa. Eso no. Eso pasa más de lo que ustedes quieren saber, ¿ok? Y muchas veces simplemente lo ignoro porque digo, ok, es esto. Porque Kira tiene el espíritu de distracción sobre ella a veces. Él tiene el espíritu de distracción. Entra al cuarto y yo estoy perdido. Todo lo demás se me olvida ya. Pero ya estoy enfocado. Él tiene el espíritu de distracción y me dijo, ven, quiero que veas esto. Y me paré de mi escritorio y fui al cuarto donde ella estaba orando y me dice, ¿qué está pasando en la casa de los vecinos? Y parecía como que estaban haciendo algo y como que algo ya se había salido de control. Y sabes que cuando pierdes el control del asador y empieza a salir mucho humo, y dije, bueno, eso está muy raro. Y todo el tiempo que hemos estado viviendo aquí, nunca los había visto asar. Y nunca los había visto estar en el asador. Entonces eso me hizo muy raro. Entonces me metí al asador para asomarme así sobre la reja para ver si tenía algo de carne para compartir. Y para el momento de que me salí de la casa y me asomé al patio, esta casa estaba incendiándose. Entonces yo estoy en mis chanclas porque yo quiero estar a gusto cuando estoy preparando el sermón. Y estaba a gusto con la palabra del Señor, con la luz entrando. Y bueno, literalmente fui alrededor de la cuadra. Y para cuando llegué a la casa y todo el estacionamiento estaba prendido en llamas, estaban saliendo fuegos. Entonces me meto a la puerta y cuando me meto a la puerta estaba atorada. Entonces la empujo para abrir y sale todo este humo negro y estas dos personas más grandes jalando a su hijo con capacidades diferentes, jalándolo de los brazos, intentando sacarlo. Entonces yo digo, ¿qué está pasando aquí? Entonces digo, ok, su casa está incendiando. Y yo así, como que no me digas. Y bueno, dice las cosas más obvias en ese tipo de situaciones, ok, nunca lo había hecho antes. Entonces su casa está encendiendo mi hijo. Entonces jalo a su hijo al patio enfrente. Y bueno, hay alguien más adentro. Entonces mi esposa está adentro. Sin pensarlo, me vuelvo a meter otra vez a la casa. Y rápidamente me encuentro en una situación donde yo no quería estar. Y bueno, alguien más aquí, y había... el humo estaba tan denso que ni siquiera pude decir esa noción. Empecé a toser, me levanté la camiseta alrededor y dije, me tengo que salir de aquí. Pero no sabía dónde estaba. Estaba tan oscuro que estaba intentando prender la luz, buscando un switch. Y bueno, con mucha pena, perdí tanto tiempo en encontrar un switch y dije, eso no me va a ayudar de nada. Y me bajé al piso y me empecé a arrastrar. Así estaba tan denso el humo, o sea, estaba a 2 pies de la puerta para darme cuenta que ya casi salía. Así de tanto humo había. Entonces me salí de la puerta y empecé a gritar, no puedo encontrarla. Y entonces de ningún lado su esposo pasa y se mete. Yo no sabía qué hacer. Yo no quería parar. Pero su esposa, yo no sabía si lo quería parar. Entonces quítate el camino. Entonces me di cuenta que él le estaba dejando pasar y su esposa venía saliendo en su caminadora. Ella estaba saliendo detrás de mí. Ella estaba en el cuarto viendo la televisión y nunca se dio cuenta que la casa se estaba incendiando alrededor de ella. La historia corta, no lo voy a aburrir con todos los detalles, pero toda la calle salió, el departamento de bomberos, la ambulancia, los de las noticias también llegaron y hicieron una historia esa noche. Y saqué al papá, ayudamos a un tío, al hijo. Esos son 4 personas. Y pues el artículo de noticias dice 5 personas se escapan. Cuando leí eso, dije, estaba haciendo mis matemáticas. Yo soy una de las personas que se escaparon. Hablando de otro en el fuego, ¿no? De hecho, sí, vámonos a Daniel, donde tenemos a Sadrach. No, estoy jugando. Pero estaba bien loco pensando que en un segundo hay alguien más adentro y me metí. Y estaba pensando porque ese mismo día antes pasé 1 hora deliberando sobre si postear algo en Instagram o no. Toda 1 hora.
Toda una hora estaba deliberando, lo debería postear. Yo sé que mucha gente me va a odiar, o estaba intimidado. ¿Cómo es que puedo estar intimidado más por un post de las redes sociales que por meterme corriendo a toda velocidad a una casa en llamas? Eso me dice algo de intimidación. De hecho, yo creo que Dios nos quiere enseñar algo. Vamos al libro de Daniel. No voy a hablar del fogón, pero vámonos a Daniel capítulo 1. Les quiero compartir algo. En Daniel 1 van a encontrar sobre esta serie. Si lo han estado estudiando, yo sé que ustedes a lo mejor ya leyeron esto. Y lo que encontramos en Daniel es que lo que yo consideraría algo de contexto vital en entender esencialmente pues lo que él quiere revelar sobre este libro, y nos da algo de contexto histórico. Por ejemplo, lo que tú encuentras en el tiempo del exilio babilónico, que Daniel es un profeta joven de los 15 años de edad, y lo que encontramos es que él, como se acuerda su historia, su experiencia, cuando él había sido tomado cautivo por Nabucodonosor, lo que vas a encontrar es que él está siendo pues un joven educado y bien parecido, y eso es Daniel escribiendo sobre él mismo, de hecho, que él había sido seleccionado para servir en la corte del rey, algo que para aprender que había sido seleccionado para servir en la corte del rey. No piensen que esto es algo voluntario. Esto no era una opción buena. Esto había sido en contra de su voluntad. Lo habían robado de su tierra, lo habían quemado. Jerusalén había sido destruido y había entregado como cautivo a una tierra foránea. Entonces hay una situación muy intimidante que vemos al principio del pasaje en Daniel. Y también vemos algo interesante. Daniel capítulo 1, vamos al versículo 3. Luego el rey ordenó a Espenaz, el jefe del Estado Mayor, que trajera al palacio algunos de los jóvenes de la familia real de Judá y de otras familias nobles que habían sido llevados a Babilonia como cautivos. Selecciona solo a los jóvenes sanos, fuertes y bien parecidos, les dijo. Asegúrate de que sean instruidos en todas las ramas del saber, que estén dotados de conocimiento y de buen juicio, y que sean aptos para servir en el palacio real. Enseña a estos jóvenes el idioma y la literatura de Babilonia. El rey les asignó una ración diaria de la comida y del vino provenían de su propia cocina. Debían recibir entrenamiento por 3 años y después entrar en el servicio real. Daniel, Ananías, Misael y Azarías fueron 4 los jóvenes seleccionados de todas las tribus de Judá. El jefe del Estado Mayor les dio nuevos nombres babilónicos. A Daniel lo llamó Beltasar, a Ananías lo llamó Sadrach, a Misael lo llamó Mesac y a Azarías lo llamó Abednego. Entonces, ¿qué estamos viendo en este pasaje? Es no solamente a Daniel en una circunstancia intimidante, pero todo en este lugar está diseñado para someter. Porque algo que tú tienes que entender, mi alabanza se fue largo, entonces no tengo mucho tiempo de predicar el día, así que tengo que ir al grano. En este plan, en la vida del creyente, no solamente es detener a cautivos. El plan del enemigo es para tener sirvientes. Cuando consideramos que el enemigo solamente te quiere mantener cautivo, te estás perdiendo la potencia de su plan en su vida, porque su plan es que tú estés en medio y no solamente en miedo, sino que tú estés compartiendo ese miedo, contagiando ese miedo. Y sobre las circunstancias en tu vida, la narrativa que tú escuches en este mundo, que tú no solamente tengas miedo, pero tú también estarás tan cautivo tanto al miedo que tú también lo vas a empezar a propagar, que tú también vas a empezar a proyectar, que tú lo vas a empezar a contagiar a otros. Yo siento como que hemos pasado por una temporada en donde no solamente hemos tenido los medios contagiando el miedo, pero también la gente ha empezado a empujar sus propios miedos sobre otros. Vi un lugar sensible, ¿verdad? Llegué hoy a un lugar sensible. Y ahora, yo no puedo ver lo que vemos aquí. No puedo ver lo que vemos a Daniel y lo que Dios está queriendo iluminar en nuestra vida. Porque el plan del enemigo no solamente es para tener a gente cautiva a través de intimidación, pero también a someterlos a la cultura del mundo, del idioma del mundo, antes de que sepamos de que empezamos a repetir el miedo y a regurgitar todo lo que, una narrativa negativa que está en nuestro mundo, y antes de lo que sepamos no hay nada diferente entre lo que vemos y lo que escuchamos. Se está poniendo bastante callado en este servicio.
Y yo sé que está callado porque acaso escuchar el tráfico, pero empezamos a repetir lo que escuchamos, el mundo en el que estamos. Esto es lo que vemos. Y mientras que celebramos este fin de semana a Martin Luther King, lo que podemos celebrar es una vida que, a pesar de la intimidación, él eligió de hablar el lenguaje del cielo y el lenguaje del reino en lugar de someterse al miedo. Y puedo meterme un poquito más en esto porque siento que muchas veces me sigo en este punto y me planeo ir al siguiente punto, pero creo que es importante que sigan este plan por el silencio y por después de un tiempo de predicar te das cuenta que no es cuando aplauden, sino en los momentos de silencio es cuando realmente puedes seguir lograr que el Espíritu Santo te revele más. Muchas cosas sensibles que pueden traer cambio. Mi trabajo es traer cambio. Esa es mi meta en la vida. Yo quiero retar. Yo quiero liberar a la gente por la forma como piensan. Y si metiéramos un poquito más en esto, yo creo que podemos hacer el plan del enemigo muy aparente en tu vida. Yo no sé si puedo poner esto más claro que esto, pero los enemigos, el arma que usan más frecuentemente en contra del creyente es intimidación. Intimidación es su herramienta principal. Y la razón por la que hace esto es porque el miedo te inmoviliza. ¿Sabes? Para el enemigo lo más peligroso es un creyente que se moviliza. La cosa más peligrosa para el enemigo es un creyente que camina por fe. Un creyente que pasa más allá del miedo. No por lo que ve, no por lo que tiene alrededor, pero por la palabra de Dios. Empiezan a caminar en territorios desconocidos, empiezan a caminar en territorios enemigos, sabiendo que tienen dominio sobre ellos. Esto es donde el enemigo sabe que si un creyente se empieza a mover, son peligrosos para el reino de las tinieblas. Y lo que vemos es que cuando un creyente se mueve por fe, cuando un creyente tiene seguridad en su llamado y está al tanto de los regalos que él tiene del Espíritu Santo, ellos empiezan pues a llamar la atención de los ataques del enemigo. El enemigo quiere traerte cautivo a aquellos que son liberados. Ese no es el enemigo. El enemigo hará todo lo que él puede para intimidarte. El enemigo hará todo en su poder y él tiene una medida de poder que te intentará intimidar, que te intentará atorar para que no sigas hacia adelante en tu llamado de Dios. Por eso, él va a causar cuestiones políticas muy locas para distraerte. Por eso va a utilizar una pendiente para que hablen y piensen de las cosas equivocadas. Y lo que tú necesitas saber es que si tú vas a ser realmente efectivo en este caminar con Cristo, no solamente tus regalos, pero también interpretar intimidación. Tienes que saber tu llamado, tienes que estar confiado en tu llamado en Cristo, pero tú también tienes que saber cómo leer la situación, interpretar la intimidación, lo que la intimidación hace en tu vida, porque hay algo tan crítico en tu mundo que tienes que entender que viene la intimidación. Es que intimidación no es pues algo de circunstancias. Intimidación no es la situación loca en la que te encuentras este momento y la circunstancia en la que te encuentras ahorita. Por favor, tienes que saber que la circunstancia no es una circunstancia. La intimidación es un espíritu. Tengo que bajarme del escenario. Me he portado muy bien. No me he bajado del escenario ni en ningún sermón. Pero si tú vas a ser así de callado, pero tú tienes que saber que me voy a bajar ahorita y me voy a poner en tu espacio de 6 pies. Voy a romper cada regla. Todas las reglas. Intimidación no son circunstancias porque estoy en un lugar intimidante, porque es la temporada o la situación que me rodea. No. Tú tienes que entender que la intimidación es un espíritu. Por eso Pablo, cuando él está escribiéndole a Timoteo, cuando estaba en Éfeso, él le habla con la intención de identificar a algún joven líder que en la superficie, que estaba en una situación intimidante. Era un hombre joven, pues liderando una iglesia bastante grande, y muchos pueden pensar, eso es intimidante. Pero Pablo quería que ellos supieran que él iluminaba algo. Esto dice en 2 Timoteo 1:7, dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. En otras palabras, este espíritu que está intentando ir en contra de ti, este no es el espíritu que Dios ha dado. Y por favor, no sustituyas el espíritu de intimidación por una circunstancia de intimidación. Interprétalo bien. Interprétalo bien. Desconéctate por un momento. Ve lo que es.
salte la narrativa por un momento, ver una perspectiva más alta que esto no es una situación normal, esto es un espíritu. Esto es un espíritu. Esto es un espíritu que quiere intimidarme a mí, que me quiere encerrar. Y el enemigo sabe esto, porque Cristo es muy difícil derrotar a los ungidos por el Señor. Pero el enemigo no siempre quiere derrotarte si él logra que tú solo te descalifiques. Conténlo. Él hace esto a través de intimidación. ¿Sabes? Mientras que el miedo es una prisión, la intimidación es el proceso por lo cual nos volvemos esclavos. Si te metes directo al plan del enemigo, si permites que la intimidación descanse en tu espíritu y se ve algo así como se ve como que te estás haciendo hacia atrás. Muchas veces se ve como que estás poniendo razonamiento al llamado de Dios. Y se mete como sabiduría algunas veces. Estoy intentando ser inteligente, pero no hay mucho que está conectado al llamado de Cristo y los pasos de fe que se ven normales en esta vida, en mi experiencia. Siempre se va en contra de lo del racional o la sabiduría, pero con la esperanza del enemigo de intimidarte es que el Espíritu siempre está trabajando y te empieza a atracar en la identidad. Ahí es donde la intimidación funciona más. Esencialmente lo que vemos aquí en este capítulo, en el primer capítulo de Daniel, desde el principio, vemos que ellos cambiaron su nombre, ellos cambiaron su idioma, ellos incluso le cambiaron su dieta en la esperanza de cambiarle su identidad. Ellos tenían estos cautivos, pero ellos no tenían cautivos, ellos querían sirvientes. Yo siento el Espíritu de Dios en esto. Ellos no querían cautivos, ellos querían sirvientes. Pero al menos de que cambies su identidad, al menos de que los sometas y que los traigas y empieces a repetir lo que ellos quieren que hables, nunca te van a servir para tu propósito. No es ningún diferente por el plan del enemigo en tu vida, donde solamente te quiere atado y movilizado. Quiero que seas un proponente de tu miedo. Quiero que tú contagies a otros de esto. Quiero que intoxiques al mundo con negatividad. Por eso es tan peligrosa cuando maldecimos a lo que debemos bendecir y bendecimos a lo que debemos maldecir. Me estoy intentando comportar, pero siento así como que salir corriendo. Siento que necesito alertar a los santos, despertarlos, conectarlos, viviendo en el siguiente nivel, entender que ellos tienen poder y que el enemigo está intentando intimidarte. Esto no funcionó para Daniel, porque por más que intentaron por 3 años de educación y adoctrinarlo, 3 años de endoctrinarlo, cambiar su dieta, cambiar su nombre, llamarlo algo diferente, 3 años no funcionó. Y quiero compartirte porque en Daniel 6, váyanse al Daniel 6, en Daniel 6, tienen una de las historias más conocidas de toda la Escritura. O sea, si tú no debes haber crecido en la iglesia para saber esta historia, que Daniel le cerró el hocico a los leones, porque Daniel me enseñó algo en esta historia que yo creo que va a ser muy poderoso para tu vida y ayudarte a ti a liberarte para lo que el enemigo quiere hacer en tu vida. Y bueno, en el prefacio de esta historia vemos a Daniel que él muestra algo que yo creo que Dios quiere producir en la iglesia. Y por cuestiones de tiempo, vamos a versículo 7, y cuando los enemigos de Daniel quieren intentar atraparlo, y dice en Daniel 6, versículo 7, dice: todos nosotros, administradores, autoridades, altos funcionarios, asesores y gobernadores, que nos hemos puesto de acuerdo que el rey apruebe una ley que se haga cumplir estrictamente, ordene usted que en los próximos 30 días todos aquel que ore a que sea divino o humano, excepto usted, su majestad, sea arrojado al foso de los leones. Ahora bien, su majestad emita y firme esta ley de tal modo que no pueda ser alterada una ley oficial de los medos y de los persas que no pueden ser revocadas. Así que el rey Darío firmó la ley. Sin embargo, cuando Daniel oyó que se había firmado la ley, fue a su casa y se arrodilló como de costumbre en la habitación de planta alta, con las ventanas abiertas que se orientara hacia Jerusalén, orando 3 veces al día, tal como siempre lo había hecho, dando gracias a su Dios. Entonces los funcionarios fueron junto con ellos en casa de Daniel. Y bueno, qué increíble lo que hizo Daniel
cuando estaba intentando ser intimidado, una ley que fue escrita en contra de él, cuando él sabía lo que había sido llamado, Daniel hizo lo opuesto. Él no fue una reacción a la ley. Él no fue instituido en ese momento, pero fue algo que él ya estaba establecido en su vida como creyente. Tú no necesitas inventar cosas para simplemente estar en contra de cosas. Tú tienes que ser constante en lo que Dios te ha tenido y vas a ver cómo eso tiene un poder y una potencia en tu vida. ¿Sabes? Con su vida en peligro, Daniel, con las ventanas abiertas, con las ventanas completamente abiertas, así en plena vista. Me encanta eso, con las ventanas completamente abiertas. Hay algo de eso, con ventanas completamente abiertas. Pero tengo que calmar un poquito porque me estoy emocionando. Yo quería llamar este sermón con ventanas completamente abiertas, pero no quedaba con todas las cosas lindas que tenemos para toda esta serie. Pero con un segundo título, con las ventanas completamente abiertas. ¿Cómo vivir con las ventanas completamente abiertas? Hay algo que realmente te libera como creyente con esto. Y a lo mejor yo no creo que tú tengas la revelación ahorita en ese instante, pero Daniel vio intimidación por lo que era. Daniel vio el momento que lo que había estado haciendo como un cautivo, en todo lo que habían intentado someterlo, la única área que le vieron atacar es con su constancia y con sus patrones y el lugar donde él tenía su identidad de Dios. El único lugar que lo podían atacar en contra de él era en esta área. Así que no había ningún error para Daniel para decir, esto es un espíritu. Esto no es una circunstancia. Esto es un espíritu. Es tan importante que tú puedas definir qué es una circunstancia y qué es un espíritu. Yo no soy ese predicador, ese pastor que te va a buscar un predicador, un espíritu en cada cosa. No salgas de este lugar viendo los obstáculos de la vida, los recibos que te llegan. Pagas mucho internet, tienes un espíritu del internet. Bajas demasiados juegos. No es un espíritu, es una circunstancia. Pero sí quiero que puedas definir entre lo que es una circunstancia y lo que es un espíritu. Y Daniel tenía la habilidad de decir, ¿sabes qué? Yo puedo ver que esto es una circunstancia, yo puedo ver que estas son unas cosas que pueden ser en mí. Ahorita, en este momento, eso es un espíritu que viene en contra de mí, lo que Dios ha venido en contra de mí, robarme de mi identidad, porque ese patrón para Daniel es el lugar donde él constantemente, que podían cambiar su dieta, podían restringirlo, podían hacer todo para encerrarlo y prevenir de que fuera quien Dios le había llamado para ser. Pero mientras él tuviera esa oración, mientras él tuviera esos momentos donde se desconectaba, mientras él tenía ese tiempo donde se conectaba con Dios, no importaba lo que le llamaran, no importaba lo que lo provocaran a hacer, él sabía, yo sé quién soy, yo soy un profeta del Dios viviente. Era un patrón en su vida. Reconoces el espíritu. Con ventanas completamente abiertas. Yo creo que muchos creyentes han sido forzados a esconderse. Y yo ni siquiera estoy hablando físicamente, yo estoy hablando mentalmente, espiritualmente. Un tipo de encierro que te mantiene escondido y inefectivo. Pero yo he visto tanto en el espíritu que el 2021 que Dios quiere que vivamos con ventanas completamente abiertas, que vivamos hacia afuera, que simplemente abriéramos nuestra vida, abriéramos nuestro corazón y que abriéramos nuestras creencias. No solamente cosas que se nos han estado poniendo, pero ser tan confiados y tener tanta convicción. Y ni siquiera estoy hablando en las políticas. Aquí en la iglesia Vive Church, yo no puedo pastear a ninguna otra iglesia, no es mi dominio, pero para todas las 10 locaciones de Vive Church alrededor del mundo, escúchenme bien, nosotros vamos a abogar por el cielo. Nosotros no vamos a abogar por un partido político. No somos partidarios de ningún partido político. Tú tienes tus elecciones. Tú escoge. Tú tienes que hacer lo que tienes que hacer como un ciudadano aquí en la tierra. Pero tu primera ciudadanía no es para el cielo. Tú eres un ciudadano del cielo, del Dios viviente, que sus formas son más altas que las de nosotros. Hay una autoridad más grande de la que tú eres parte. No lo rebajes por conectarlo a algo aquí en la tierra. No lo rebajes conectándolo a algo aquí en la tierra. Que sería, la verdad, no muy inteligente de nuestra parte hacer eso. ¿Qué forma de diluir el poder y la gracia de Dios por filtrarlo a través de un partido político?
Algunos de nosotros, la verdad, necesitamos darnos ahí una cachetada. ¿Qué estoy haciendo? ¿Quieres una gran práctica para tu vida? Es arrepentirte. Ni siquiera estoy predicando de arrepentimiento, pero imagínate si camináramos con nuestra vida con arrepentimiento. Arrepentimiento produce humildad, algo que hemos perdido en nuestra edad, porque no podemos estar mal. Sabes que tenemos gente que van a defenderse a ellos aun y cuando ellos saben que están mal, solamente porque saben que tienen que estar bien. Pero ¿qué tal si tienes el espíritu de arrepentimiento dentro de ti? Solamente te puedes arrepentir y salir eso en miedo y salir en libertad y liberarte y estoy libre. No me voy a estar atorado defendiendo un ideal equivocado y voy a caminar en libertad y caminar en gracia, caminar en libertad, amar a gente. ¿A dónde iba con eso? Ventanas completamente abiertas. Con las ventanas completamente abiertas. Siéntese, aún no he terminado. Ventanas completamente abiertas. Tienes que quedarte conmigo un ratito, Naomi, porque todavía voy. Con ventanas completamente abiertas. Vivir vulnerable. Yo sé que ustedes iban a pensar que iba a decir vivir victorioso. Sí, también está eso, pero también hay que ser vulnerables. Estoy abierto al ataque. Abierto a la crítica. Abierto. Y cuando vives con ventanas completamente abiertas, tú tienes que estar preparado para que el enemigo lo vea. Eso fue lo que le pasó a Daniel, a los enemigos de Daniel. Ellos lo vieron. Pero esto es lo que realmente significa vivir con ventanas completamente abiertas. Significa vivir sin intimidaciones. Y es interesante porque nosotros sabemos de la historia. O sea, estaban en el foso de los leones. No era algo falso. O sea, esto era real. Esta era una amenaza real. Eran leones de veras. No eran figurativos ni nada. Vamos a ponerte en tiempo fuera. O sea, literalmente vamos a darle tu carne a los leones. Y aún así, Daniel, en medio de amenazas verdaderas, con ventanas completamente abiertas, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos esto en el mundo que vivimos? Yo me pregunto si realmente requiere de un entendimiento de como el que tenía Jesús. ¿Sabes? Jesús vivía sin intimidaciones, aun y cuando aun y cuando se confrontó a Pilato, él estaba intimidado, él sabía que estaba siendo provocado, que él no se iba a dejar que se provocara cualquier palabra que le dijeran, y en cara de los acusadores, él se iba a quedar silencioso, callado. Pero Pilato le dijo, ¿que no sabes que yo tengo la autoridad de crucificarte? Y me encanta lo que Jesús le respondió. Jesús respondió con otra cosa, dice, bueno, no estoy intimidado. Pero Jesús le respondió, tú no tienes ninguna autoridad sobre mí, al menos de que se haya dado de ti por los cielos. Entonces Jesús no está intimidado porque él sabía que Pilato, la autoridad de Pilato sobre él, está subordinado a la autoridad de Dios sobre Pilato. ¿Estás conmigo? Esto va a liberar a algunos. Yo sé que algunos ya lo están entendiendo. Él no estaba intimidado, aun y cuando las amenazas eran verdaderas. De hecho, él enfatizaba más porque él tomaba la autoridad de Pilato y lo conectaba a la autoridad de Dios. Pero dice, tu autoridad sobre mí es porque Dios te ha dado autoridad en este momento. Así que Jesús últimamente entendió que su confianza venía de la voluntad de Pilato estando en su vida, o la Pilato, o que de eso, él sabía que tenía poder, porque él sabía que estaba confiado, porque Pilato, la voluntad era guiada por Dios, venía bajo la autoridad de Dios. Y cuando tú ves la intimidación como un espíritu y no una circunstancia, tú ves como intimidación, tú ves como una circunstancia, tú estás preguntándote qué pasa en este mundo. Tú perderías tanto tiempo buscando un switch para prender la luz. Tú perderías tanto tiempo buscando por algo que no está ahí, que no sirve, buscando razonar por una circunstancia. No puedo entender esta circunstancia porque todas estas cosas me están pasando a mí. Yo pensé que Dios me mediaba. Yo pensaba que yo estaba favorecido. Yo pensaba que si caminaba con Dios, Dios me iba a traer un esposo. Yo pensaba que si caminaba con Dios, Dios me iba a dar esa carrera. Y te preguntas por qué estas circunstancias te pasan. Pero cuando te das cuenta que la intimidación y la circunstancia
es un espíritu. Entonces tú empiezas a interpretarlo de, yo puedo ver lo que el enemigo está haciendo. Yo sé que el enemigo está haciendo esto, pero bueno, yo sé que Dios está sobre esto. Entonces lo que es malo, negativo en mi circunstancia, va a servir el propósito de Dios en mi vida. Y yo voy a ir con ventanas completamente abiertas. No voy a cerrar las ventanas. Voy a vivir con ventanas completamente abiertas. Esta revelación le va a ayudar a gente, lo siento en mis huesos. ¿Sabes? La confianza no puede venir de pensar ignorantemente de que el enemigo no tiene poder, pero sabiendo que él tiene, pero sino reinar sobre el enemigo. ¿Sabes? Que era una revelación que Jesús y Daniel tenían, que podían vivir con las ventanas completamente abiertas y tienen un patrón de oración en su vida. Un lugar donde ellos se desconectaban. Daniel se desconectaba, constantemente se desconectaba de la narrativa del mundo que los habían doctrinado y se estaban asegurando que removían el mundo y no se quitaban completamente del mundo, pero ellos recibían su dirección del cielo. ¿Están conmigo? Siéntense por un segundo más. Quiero sacar esto, tengo que cerrar esto. Ya sé que me quedé sin tiempo, pero quédense, espérenme un minuto. Y esto es importante para Daniel saber que él era cautivo en Babilonia. Él sabía que él era un ciudadano del cielo. Y me encanta cómo Pablo les recuerda a los filipenses. En Filipenses 1, en versículo 27, sobre todo, deben vivir. ¿Están conmigo? Sí. O sea, el número 1, lo más importante, sobre todas las cosas, pero sobre todo, deben vivir como ciudadanos del cielo, comportándose de un modo digno de la buena noticia acerca de Cristo. Entonces, sea que vuelva a verlos o solamente tenga noticias de ustedes, sabré que están firmes y unidos en un mismo espíritu y propósito, luchando juntos por la fe, es decir, la buena noticia. Esto es algo para la iglesia. Versículo 28 dicen, no se dejen intimidar por sus enemigos de ninguna manera. Eso les será por señal a ellos de que serán destruidos, mientras que ustedes serán salvos aún por Dios mismo. Pablo sabía, Pablo lo vio, Pablo lo vio y lo entendió, conectó los puntos y dijo, yo ya he visto esto antes, yo he estado en circunstancias, yo he pasado por muchas cosas, por infierno sobre la tierra, pero no me estoy equivocando, yo no seré intimidado, pero mi intimidación servirá para mí para interpretar la situación de cierta forma de que yo sepa que el enemigo será destruido. Porque está cayendo el plan del cielo para mi vida. Daniel, como es de costumbre, con las ventanas completamente abiertas, continuó por desconectarse de la narrativa y rehusó ser intimidado. A veces le tienes que hablar la intimidación. A veces tienes que hablar la intimidación. A veces, ¿sabes? Te ocupas tanto hablando de la intimidación, pero hablarle a la intimidación. Nos convertimos en proponentes del miedo, de las situaciones negativas, porque sabes que ¿cómo va la vida? Bueno, pues ahí va. Y no te preocupes. Yo no tengo miedo de que no me molesta que seas real con ciertas personas, pero no con todo el mundo. No con todo el mundo. Te conviertes en un sirviente en lugar de un cautivo. Empiezas a compartir esta negatividad. Identifícalo por lo que es. Yo no estoy hablando de que hables de cosas falsas, pero yo estoy hablando de que hables de las palabras de real. A pesar de las circunstancias en mi vida, yo sé que Él vive, yo sé que Él reina, yo sé que soy un conquistador en Cristo Jesús. Y por ahí unas cosas que están pasando en mi vida, pero que sea conocido que Dios es por mí, que no importa qué espíritu venga en contra de mí, no prosperará. ¿Sabes? Ese versículo en Isaías, nada que sea constituido en contra de mí será. Y la siguiente, el siguiente versículo dice, esta es una promesa para los sirvientes de Dios. Pero me encantan. El poder que pueda poseer el enemigo solamente va a servir al propósito de Dios. Así es como le hablas a la intimidación. Así, párense todos. Aunque estés en el sol, aunque estés en la sombra, enfrente o atrás, no que estén parados para recibir esto. Incluso en casa, párense en su sala, en sus cuartos, en donde estén.
Necesitas saber hablarle a la intimidación, no solamente acerca de la intimidación. Empieza a recordar la circunstancia a tu vida. Recuérdale que tú eres un ciudadano del cielo, pero cualquier poder que tú posees sobre mi vida va a jugar hacia el propósito del cielo. Estás tan ocupado de estar intentando evitar la negatividad, va a estar muy ocupado con las ventanas cerradas, pero si sabes, te das cuenta que vas a vivir con las ventanas completamente abiertas, vas a estar abiertas, sí, te va a llegar con negatividad, vas a estar, sí, a que te critiquen, a todo tipo de ataques, pero yo sé que cualquier cosa que va en contra de mí va a caer hacia el plan de Dios, porque Él es soberano sobre todo, y yo puedo pasar, aguantar todas las cosas, soportar todas las cosas, porque sigo a Cristo. Y estoy recordado que cada vez que el enemigo cae en contra de mí por la intimidad, esto es un recordatorio para él, para que será destruido. Así que Pablo dice, cada vez que no funciona en intentar encerrarme, cada vez que no funciona en intentar agarrarme mal parado, que me quieren que las ventanas cierren, pero yo abro mi vida compartiendo las buenas nuevas de Jesucristo, siendo un buen testigo en humildad, en unidad con los santos. Yo sigo recordando al enemigo que sus días se van a acabar. Sus días están enumerados. Sus días están enumerados. Se siente como hay un espíritu de libertad ahorita aquí para liberar a gente, para liberar cosas, para tener un momento en donde simplemente llegamos a Dios y nos arrepentimos. ¿Por qué no hacemos algo en todos lugares? Cierra tus ojos, abre tus manos, así bien abiertas, como que el Espíritu de Dios está permeando en la atmósfera. El Espíritu Santo está queriendo simplemente llegar a tu corazón, llegar a tu mente y recordarte de quién te ha llamado a ser. Y tú puedes ver sobre tu vida y puedes muy fácilmente, y me atrevo a decir hasta ignorantemente, ver en dónde estás en la vida y como una combinación de circunstancias que no pudiste controlar. Puedes quedarte atorado ahí. Puedes quedarte atorado ahí creyendo y culpando al enemigo, o culpando circunstancias, o cómo has estado mal y cómo te has estado lastimado y cómo has sido tratado, como una excusa para quedarte atorado. O puedes escoger el día de hoy de que yo soy llamado del Dios viviente y voy a vivir mi vida con las ventanas completamente abiertas. Voy a abrir mi vida. Voy a dejar que mi vida hable de la bondad y el poder de redención del Señor Jesucristo, que donde yo estoy no es por mis circunstancias. Estoy posicionado increíblemente por Jesucristo y Él está a punto de hacer una obra grande en mi vida, así que no voy a estar atado a nada, no seré cautivo nunca más. Voy a dar un paso en libertad, en la libertad que Dios quiere para mí. Soy libre porque yo sé y recuerda, así que el Hijo libera, será ustedes verdaderamente libres. Así que yo necesito una iglesia que salga de la cautividad. Yo necesito una iglesia que va a quitarse esas cadenas y que va a entrar en la libertad que es nuestra en el Cristo Jesús, abrir esas ventanas, abrir esa vida. Invita al Espíritu Santo a hablar a tu vida para moverse a través de tu mundo. Puedes orar por eso el día de hoy. Puedes levantar tu voz. Yo te digo que Dios va a quitar unas cosas de tu vida. Glorifícalo. No importa lo que pase. El fuego. No importa lo que esté pasando. Deja que Dios pase por tu vida. Vamos, levanta tu voz. Glorifícalo.